capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Estamos listos? La palabra del Señor dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento en que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Perdón. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En esta mañana yo le he puesto el título a lo que quiero compartir contigo: año para compartir, un tiempo para ser valiente. Y es importante reconocer que es un año en el que tenemos que compartir la palabra de Dios, pero es un año en el que pues el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y vienen situaciones y tenemos en nuestra vida a veces una guerra espiritual que enfrentar. Pero muchas veces el temor de cumplir la palabra de Dios, el temor de compartir la palabra de Dios empieza a gobernar nuestra vida. Y yo quiero que entendamos que el temor es una emoción que trae a nuestra vida ansiedad. El temor es una emoción que divide nuestros pensamientos, porque por un lado creemos, pero por el otro lado dudamos y estamos en esa incertidumbre: lo haré, no lo haré, estoy bien, no estoy bien, será el Señor, serán mis emociones, y empieza a haber una dualidad en nuestra mente. Obviamente, esta emoción de temor trae un desgaste a nuestra vida, un desgaste espiritual, un desgaste emocional, y esto da lugar a la duda. Y muchas veces esa duda impacta tanto nuestra vida que nos impide llevar a cabo la voluntad de Dios. Este año hemos sido retados por Dios para compartir. Hemos sido retados por Dios para ir más allá de nuestras instalaciones y de venir en los domingos y de venir los miércoles y de estar asistiendo aquí a nuestros eventos. Y el Señor nos ha hablado de que tenemos que ir más allá, pero muchas veces no hemos cumplido porque hemos tenido temor. Temor de fallar, temor de no sé qué voy a decir, el temor de, híjole Señor, y si me equivoco, y si me preguntan algo y no sé, y siempre está ese temor, o el temor de, es que yo te he fallado mucho y yo no sé si yo sea capaz de poder llevar a cabo. Pero yo quiero que tú tengas en cuenta que el Señor nunca tuvo la idea ni el pensamiento de que nosotros estuviéramos en temor. Al contrario,
En su palabra Él nos habla de que nosotros tenemos que ser valientes. En su palabra Él nos promete que Él va a estar con nosotros, que Él va a estar respaldando lo que Él nos pide hacer y que Él nos va a dar todas las herramientas que tú y yo necesitamos para llevar a cabo la obra que Él nos ha pedido hacer. A veces decimos, bueno, pues es que yo estoy apenas empezando en el Señor. Pues sí, pero empezamos a compartir todo lo que estamos experimentando en nuestro nuevo caminar con Dios. Cómo estamos conociendo a un Dios que es verdadero, que es real, que ha tocado nuestro corazón, que está transformando nuestras vidas, que está restaurando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar. Y todas esas cosas son las cosas que tú y yo necesitamos compartir a los que necesitan de Dios, a la gente que nos rodea, la gente que puede reconocer algo diferente en ti y en mí. Una de las promesas que desde que inició el ministerio he llevado en mi corazón, perdonen, es la promesa que el Señor le dio a Josué. Y lo acabamos de leer. El Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la parte que a nosotros nos toca hacer. Esforzarnos, ser valientes, dar pasos de fe. Porque el Señor dice, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y eso es algo que a veces olvidamos. Eso es algo que a veces lo tenemos nada más en nuestra mente. Y cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos retos, ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente empieza a dar paso a esa emoción de temor. Entonces tenemos que recordar que es una promesa que Dios nos ha dado, que Él va a estar con nosotros, que Él nos ha dicho, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y Él no está diciendo, si tú quieres, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Él estaba diciendo a Josué y nos los dice a nosotros, no temas, no desmayes, esfuérzate, porque tienes mi respaldo, porque yo voy contigo, porque tú no estás solo. Qué importante es reconocer esta parte de que cuando venga el temor, tú y yo demos gracias a Dios de esa promesa que el Señor le dio a Josué y que ahora sigue vigente para nosotros. Y en esta tarde, media tarde, mañana, yo quiero que pensemos, ¿cuál es la clave para vencer el temor? Es una realidad que todos experimentamos temor en algunas áreas de nuestra vida o en algunos tiempos. Pero el Señor habló a Josué, en estos versículos que leímos, el Señor habló a Josué varias cosas. Primero, el Señor le dice cuál es el propósito que iba a llevar a cabo Josué. Y le dice, tú vas a tomar la tierra que yo he prometido. Tú vas a llevar a este pueblo a poseer esa tierra. Y le habla de un territorio específico. El Señor, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha hablado de que Él quiere que tomemos el lugar donde trabajamos, el lugar donde vivimos, el lugar en donde quizás estudiamos, el lugar en donde nosotros normalmente estamos, que tomemos esos lugares para compartir la palabra de Dios, para que nosotros seamos luz. Yo he entendido que nosotros no estamos por casualidad en el lugar que estamos viviendo, en el lugar que estamos estudiando, trabajando. No es casualidad. Fue Dios quien nos llevó a ese lugar porque quiere que tú y yo seamos luz, porque quiere que tú y yo nos esforcemos, seamos valientes y la gente que está a nuestro alrededor pueda ver a una persona diferente, a un matrimonio diferente, a una familia diferente, que actúa de una manera diferente. Pero a veces nos avergonzamos, nos da pena, nos da temor que nos vayan a rechazar si saben que yo creo en el Señor Jesús y que yo quiero caminar conforme a su voluntad. Y
viene ese temor. Pero aquí el Señor vemos cómo le habla específicamente a Josué. Después el Señor da su promesa y le dice a Josué, yo voy a estar contigo, nunca te fallaré y nunca te voy a abandonar. Son 3 cosas específicas y promesas que Dios le da a Josué. Voy a estar contigo, no voy a fallarte y no te voy a abandonar. Y lo mismo el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Pero unos versículos más abajo encontramos la clave para vencer el temor. Dios le hace ver a Josué la importancia de obedecer a Dios, la importancia de meditar en la palabra de Dios, de no desviarse de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Y esto quiere decir cuando empezamos a oír otras voces y empezamos a tomar los consejos de los amigos, de los familiares o de nuestras emociones y empezamos a desviarnos del camino que Dios nos ha marcado y ya nos ha revelado. Y también el Señor le dice a Josué de la importancia de no apartar de su boca el libro de la ley, que era la palabra de Dios, que meditara en ese libro de día, de noche, para que él guardara e hiciera conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y si él lo hacía, después el Señor le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros aquí podemos ver cómo el Señor hace 3 promesas, pero hay una parte que a nosotros nos toca hacer. El Señor siempre está dispuesto a estar con nosotros. El Señor está dispuesto a no fallarnos. El Señor está dispuesto a no abandonarnos. Pero también el Señor dice, pero tú tienes que hacer tu parte. Y esa es la parte donde a veces nosotros hemos fallado. Gracias a Dios, ahora nosotros no estamos como Josué. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Y ahí tú y yo podemos conocer a Dios, podemos conocer quién es Dios, podemos conocer sus promesas. A través de su palabra podemos encontrar el consejo sabio, podemos encontrar la dirección que tú y yo necesitamos en nuestro caminar diario con el Señor. Entonces, qué importante es tomar en cuenta estos puntos, esto que el Señor le manda a Josué, que lo llevemos a cabo tú y yo. Esa es la clave para la solución de nuestros problemas. Esa es la clave para quitar esa emoción de temor que muchas veces está en nuestro corazón. Claro que van a venir temores, pero siempre tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Él es el que nos capacita, que Él es el que nos respalda, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos guía. Y ahora, también quiero que tú te preguntes, ¿qué implica el ser valiente? Porque qué padre entender, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? Qué padre entender que el Señor ya está con nosotros, pero ¿qué implica el ser valiente? La valentía es más que la tenacidad de alcanzar un éxito. Yo encontré una definición que me gustó, me llamó mucho la atención y dice, valentía es la cualidad mental o espiritual que nos permite confrontar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia y firmeza. Lo voy a repetir porque yo sé que hay personas que les gusta tomar nota. Y dice, valentía es la cualidad mental o espiritual que nos permite confrontar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia y firmeza. Y yo creo que el tomar esta definición nos lleva a darnos cuenta de que podemos ser valientes. Y que esto no está diciendo que estamos exentos a no tener temor. Sí, lo vamos a tener, pero tú y yo tenemos algo que nos hace hacer a un lado ese temor, que nos hace caminar en valentía, y es el Espíritu Santo en nuestra vida.
Es el tener esa confianza de que tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido actuar cada día sobre nuestra vida. Y eso nos da confianza y eso nos permite seguir caminando en valentía. A mí me llama la atención cómo en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9, en esos versículos, 3 versículos, el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Y yo me pregunto, ¿por qué la repetición de esfuérzate y sé valiente? Pues yo creo que Dios sabía que Él tenía que esforzarse, que Él tenía que ser valiente, porque el pueblo iba a querer decirle a Josué qué hacer. Porque como leímos, Moisés ya había muerto. Josué era un líder nuevo para ellos. Pero ¿qué era lo que el pueblo iba a querer hacer? Lo que muchos hacemos. Cuando alguien va a tomar una decisión, todos queremos opinar, todos queremos sacar nuestro consejo en base a nuestra experiencia. Y lo que el Señor quería es que Josué entendiera que para que él tuviera esa valentía de poder enfrentar los desafíos, él tenía que esforzarse, que ser valiente en enfrentar lo que el pueblo le dijera, le criticara, que no importara, que él no se desviara de lo que Dios ya le había dicho. Entonces eso es algo bien importante, que cómo es posible que a veces el ser humano hacemos que los demás pierdan el rumbo. Pero tú y yo necesitamos entender que debemos estar firmes en la palabra de Dios, firmes en saber en quién estamos confiando, quién nos está dirigiendo, y cerrar nuestros oídos a aquellas voces que no vengan de parte de Dios. En Hebreos 13:5 volvemos a encontrar esta promesa. Dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Qué importante es, porque podríamos haber pensado, bueno, eso fue en el tiempo de Josué, pero vuelve el Señor a recordarlo en Hebreos 13:5. Ahora tú y yo podemos tener la certeza de que el Señor siempre está con nosotros, porque así nos los ha prometido. Y esa es la confianza que nos va a llevar a ser valientes. Y hoy quiero compartir contigo 5 claves para llegar a ser valiente. 5 claves para llegar a ser valientes. Y la primera clave es meditar en la palabra. Muchas veces hemos ya tenido la costumbre de leer la Biblia y a veces la leemos por costumbre, a veces leemos rápido porque nos hicimos la disciplina, pero tengo prisa y leo rápido y leo porque lo tengo que hacer. Pero una de las claves para llegar a ser valientes es que tú y yo tomemos parte de la palabra y la meditemos. Encontremos qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, porque solamente de esa manera vamos a encontrar respuestas a las situaciones que estemos enfrentando. Vamos a encontrar dirección a nuestra vida. Vamos a poder encontrar un enfoque diferente a nuestras circunstancias. Entonces es muy importante que nosotros meditemos, y cuando nosotros empezamos a meditar la palabra de Dios y no leer únicamente, esa palabra la empezamos a llevar a cabo y empieza a ser la brújula que va dando dirección a nuestra vida. Por eso es tan importante que tú y yo meditemos en la palabra. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, nos ayuda en varios aspectos. Nos ayuda porque tranquiliza nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque empezamos a poner nuestra mirada en el Señor y no en nuestras circunstancias. Empezamos a darnos cuenta de que el Señor está con nosotros, de sus promesas, y eso hace que nuestro espíritu empiece a entrar en paz. Cuando tú y yo meditamos la palabra, purificamos nuestros corazones. La palabra dice en Hebreos 4:12 que la Biblia penetra nuestro ser.
Y entonces empezamos a ver de una manera diferente la palabra, empezamos a ser confrontados con nuestra vida y nuestro pecado con la palabra, y entonces viene a haber un arrepentimiento en nuestra vida y eso empieza a purificar nuestro corazón. Mejora nuestra percepción y clarifica nuestra dirección. ¿Por qué? Porque el Señor va guiando. La palabra dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies la palabra y una luz en nuestro camino. Entonces es importante meditar la palabra de Dios. Cuando tú y yo meditamos, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a entender lo que Dios nos quiere decir. Sabemos que vamos a encontrar respuestas. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y muchas veces nos sentimos en una encrucijada, sentimos que nuestro problema no tiene solución. Y yo te quiero decir que si has sentido así y yo me he sentido así, es porque no he meditado en la palabra de Dios. Y es porque como no he meditado en la palabra de Dios, yo no he encontrado dirección. Yo no he visto la luz de Dios a través de su palabra. Y me he basado en mis pensamientos, en mis emociones, en el consejo de los amigos, en el consejo de la experiencia, y no me he basado en la meditación de la palabra. Por eso la primer cosa que nosotros tenemos que hacer, o la primer clave para poder nosotros ser valientes, que es meditar la palabra de Dios. La segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer es recordar la fidelidad de Dios. Yo creo que tú, como yo, hemos experimentado muchas veces milagros poderosos de parte de Dios en nuestra vida. Hemos visto cómo oramos a Dios y Él trae una solución, cómo estamos enfermos y el Señor nos sana, cómo hemos tenido falta de trabajo y Dios provee el trabajo, cómo quizás a veces pensamos qué vamos a comer hoy y ese día Dios de una manera poderosa y milagrosa trae el alimento a nuestra mesa, cómo todos los días podemos experimentar los milagros de Dios, pero en especial cuando hemos pasado por circunstancias difíciles y hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra vida, no nos olvidemos de esas cosas, de esos milagros de Dios, porque esos milagros y el recordar la fidelidad de Dios en el pasado va a hacer que nuestra fe se fortalezca y estemos firmes en el tiempo de temor, en el tiempo en el que estamos rodeados de situaciones difíciles que pensamos que no vamos a salir, pero el recordar que en el pasado Dios ha sido fiel, me va a recordar que tengo un Dios fiel, al que tengo que estar buscando y dependiendo de Él. La tercer cosa o tercer clave es observar la valentía de otros creyentes. Por lo general, tú y yo, cuando estamos en problemas, ¿qué hacemos? Nos metemos a nuestra casa y no queremos ver a nadie. No queremos saber que no queremos que los demás sepan que estamos pasando por tiempos difíciles. No queremos que los demás vean que quizás hay circunstancias especiales en nuestra vida, porque nos da pena, porque nos da temor que nos señalen, que nos juzguen, que nos critiquen. Pero yo te quiero decir algo. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando nuestra vida está llena de temores, una de las mejores cosas que podemos hacer es estar al lado de personas de fe. Personas las cuales pueden darnos una palabra, un testimonio, y a través de esa palabra, a través de ese testimonio, tú y yo fortalecernos. Pero por lo general vamos con la gente equivocada, la gente que también está en derrota, la gente que se lamenta con nosotros y nos dice, sí, pobrecito de ti, no, ya no hay solución, ¿qué vas a hacer? Sino que nosotros tenemos que observar y juntarnos, estar al lado de personas que crean en el Señor, que tengan una fe firme, una fe fuerte y que nos den ánimo. La cuarta clave que quiero compartir contigo es hacer la pregunta de qué sucederá
si no lo hago? ¿Qué va a pasar si yo no hago lo que Dios me está pidiendo hacer por temor? ¿Qué va a pasar? Toda acción buena o mala va a tener una reacción. Todos nosotros cosechamos lo que sembramos. Y aparentemente es fácil rebelarnos contra Dios y decir, pues no lo hago. Decir, tengo temor, ya no creo, no lo hago, no voy, no doy pasos de fe y camino en derrota. Eso es muy fácil. Y es el camino, siempre yo digo, es el camino fácil. Pero el camino del valiente toma la decisión de confiar en Dios. El valiente toma la decisión de obedecer a Dios. El valiente dice, voy a ser fiel y voy a arrebatar las bendiciones que Dios tiene para mí. Por eso es importante preguntar, ¿cuál va a ser la consecuencia de hacer o no hacer lo que Dios me está pidiendo hacer? Y la quinta clave que quiero compartir contigo hoy es tener presente la promesa de Dios de no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios amoroso que está disponible para cada uno de nosotros. Él tiene todo lo necesario, todo lo que tú y yo necesitamos a nuestra disposición. Él quiere guiarnos, Él quiere sostenernos, Él quiere levantarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere usarnos. Ese es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estamos ciertos que no es en nuestras fuerzas, es a través del Espíritu Santo que nos da fuerza, a través del Espíritu Santo que nos da esa valentía, esa confianza y esa certeza de que podemos seguir adelante. Este año para compartir, tú y yo necesitamos ser esas personas valientes. Tú y yo necesitamos entender que como seres humanos siempre vamos a estar acosados por los temores. A veces son reales o a veces nosotros mismos no los creamos en nuestra mente. Son imaginarios. Lo que es una realidad es que hay temores en nuestra vida y por esos temores hay consecuencias en nuestra vida. Este es el tiempo de ser valientes. Este es el tiempo de decir, Señor, yo decido creer que tú estás conmigo. Yo decido esforzarme y ser valiente. Yo decido, Señor, creer en cada una de las promesas que tú me has dado. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo y este año de ti y de mí. Ya estamos en el mes de julio y mi pregunta es, y tú deberías de hacerte esa pregunta, ¿qué has hecho este año? ¿A quién le has compartido? ¿La vida de cuántas personas has impactado? ¿Qué has hecho con la palabra compartir este año en tu vida? El Señor nos retó este año. Y yo quiero preguntarte, ¿tú qué has hecho? ¿Te has tenido temor? Ya hace tiempo compartí que a veces nos sentimos incompetentes. ¿Te has sentido incompetente? Sentirnos incompetentes al final es temor. Tú y yo necesitamos ser personas valientes y esforzadas. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, tenerla en nuestra boca, meditarla de día y de noche, caminar bajo los propósitos de Dios, para que entonces esa fortaleza empiece a crecer en nosotros y podamos ser hombres y mujeres valientes. No tenemos que dudar que Dios quiere que nosotros estemos en victoria. Amén.
Yo creo que todos enfrentamos diferentes retos, desafíos, circunstancias difíciles, problemas o dificultades. Y yo creo que la palabra del Señor en este domingo es una palabra muy pertinente. Porque si estamos aquí hoy es porque reconocemos que necesitamos escuchar a Dios, que necesitamos una palabra de parte de Él que nos infunda aliento para dar los siguientes pasos que Él está esperando que nosotros demos. Cuando el Señor vino con Pedro y le dio la instrucción de que echara la red nuevamente, Pedro tuvo temor y aún le dijo al Señor: Señor, toda la noche lo he intentado y no solamente ahorita no es la hora de hacerlo, no es la hora de echar la red, ya lo estuvimos intentando y no sucedió. Pero después Pedro meditó un momento y dijo: mas en tu palabra yo echaré la red. Y él tuvo que ser valiente para creerle a Dios y dar el paso de fe para experimentar su milagro. Y yo sé que hay personas aquí en esta tarde que también están esperando un milagro de parte del Señor. Josué necesitaba un milagro. No es fácil la tarea que le tocó a Josué dirigir en el pueblo de Israel. Cuando el Señor se aparece a Josué, como nos ha hablado hoy, para decirnos: no temas, no desmayes, sé valiente, esfuérzate, es porque Él sabe cómo está nuestro corazón. Porque quizás por fuera podemos poner una cara de mucha certeza, de mucha seguridad, como caras de superhéroes, pero por dentro, ¿no?, tener un clamor, una necesidad, un grito de angustia, porque estamos enfrentando situaciones difíciles. Si el Señor no hubiera visto que fuera necesario hablarle así a Josué, pues no se lo hubiera dicho. Pero ¿por qué le dijo: no temas? Pues porque él estaba lleno de temor en su corazón. ¿Por qué le dijo: esfuérzate para ser valiente? Porque él sabía que en el corazón de Josué él estaba a punto de tirar la toalla, porque él veía todas las imposibilidades. Pero hoy el Señor nos ha hablado y nos ha dicho 3 promesas que a mí me conmueven. Lo primero que el Señor nos ha dicho es: yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. La segunda cosa es: no voy a fallarte. Y la tercera es: nunca voy a dejarte. Para mí eso es más que suficiente. Y yo creo que aquí habemos personas, y yo me incluyo, que necesitamos que la palabra del Señor infunda aliento a nuestro corazón. Porque estamos aquí cantando y hablando y declarando acerca del poder, de la victoria de Dios, pero sabiendo que tenemos ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Así es que yo quiero invitarte a que, si tú tienes ese mismo sentir que yo tengo, y puedes también, como yo, reconocer con humildad que necesitamos que el Señor infunda ese aliento, esa confianza, esa fe. Porque aunque estamos parados externamente muy firmes, las piernas nos tiemblan y el corazón empieza a quebrarse. Pues entonces yo quiero invitarte a que te pongas en pie un momento para que podamos orar juntos y creer juntos a Dios. Creer que Él está con nosotros, creer que Él no va a fallarnos. Y por eso su palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque ahí encontraremos la gracia y el oportuno socorro que necesitamos. Solamente, dice el Señor, y nos dice hoy a nosotros, como lo dijo a Josué: solamente esfuérzate, haz tu parte.
y sé valiente. La tercera vez le dice, sé muy valiente. Hacer la voluntad de Dios es para valientes. La palabra del Señor lo dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan.